Pasar aquí no es fácil, mis hermanos. Aquí pasamos con temor y con temblor delante del Señor, porque la verdad yo considero que es un privilegio, pero es una responsabilidad muy grande que el Dios de dioses nos permita, nos use para hablar sus palabras a su pueblo, a sus hijos, a sus amados. Eso es un privilegio inmerecido. Que el Señor tenga su propósito cumplido en esta mañana. Yo voy a pedirles un minutico que hagamos una oración, que Dios me use y que el corazón de ustedes, yo he estado orando toda esta semana, este tiempo, que esa palabra dé fruto, no se muera, sino que fructifique y dé resultados para la gloria de Dios y para bendición de todos los oyentes. Bendigo a mis hermanos que están presentes y a los hermanos que están conectados a través del internet. Damos gracias al Señor. Ayúdenme y acompáñenme, por favor. Amado Dios, hoy estamos aquí, Señor, necesitados de ti, Señor, necesitados de tu presencia, de tu poder, de tu gloria, de la revelación de tu palabra, Señor, necesitados de que tu palabra cobre vida en nosotros, necesitados de que no seamos más oidores, sino hacedores de tu palabra, Padre, porque ese es tu mandato, esa es tu voluntad, ese es tu deseo, Señor. Hoy estamos aquí gozosos, Señor, los que pudimos venir y los que están en su casa, estamos alegres, Señor, porque estar en tu casa no es cualquier cosa, es un privilegio enorme, es una bendición maravillosa, Señor. Nos gusta estar aquí porque tú nos dices en tu palabra que allí tú envías bendición y vida eterna, y eso lo creemos y eso lo confesamos y lo declaramos hoy en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Me gozaba allí oyendo cuando Felipito hacía alusión a algunos versos bíblicos, porque pues yo no sé, son los mismos o algunos de los que yo también tengo, y el que el pastor también hace poco hizo alusión. Yo decía, Señor, los mismos, pero eso quiere decir que lo necesitamos tremendamente oírlo y asimilarlo, ¿sí? Muy bien. El tema de este mes, como ya dijeron y sabemos todos, es iniciando este mes con Dios. Pero yo le añado algo más en este momento. Ya llevamos medio mes, entonces nos quedaría recorriendo este medio mes con Dios, pero bueno, digamos recorriendo, caminando este año con Dios, ¿sí? Muy bien. El domingo pasado el pastor Jorge nos trajo una palabra, o Dios nos trajo una palabra a través del pastor Jorge maravillosa, donde nos expresaba y nos hacía hincapié del deseo del corazón de Dios para nosotros, sus hijos, este año. ¿Y cuál era ese deseo, mis hermanos? Que nos vaya bien, muy bien. Yo les ruego que estén bien atentos y me ayuden y me respondan. Ustedes saben, el pastor lo dijo, soy maestra y me gusta interactuar con los que me están escuchando. Muy bien, entonces el deseo del corazón de Dios para nosotros este año es que nos vaya bien, muy bien. Como Dios, como Padre, como todo Padre, aquí muchos, perdón, no todos, muchos somos padres. ¿Y qué queremos los padres? Que les vaya bien a nuestros hijos. Sufrimos si les va mal, lloramos si se enferman, lloramos si fracasan, si tienen pérdidas, si sufren, cualquiera de estas situaciones que ellos viven, nosotros quisiéramos sufrirlas nosotros, vivirlas nosotros y no que ellos pasaran por este dolor, ¿sí? Bueno, resulta, estoy emocionada si se han dado cuenta. Esto emociona para la gloria de Dios y para gozo de mi alma. Entonces, estoy emocionada, pero es que tenemos un Padre maravilloso, extraordinario, que en su infinito amor hizo lo que les acabé de decir. Dio su vida para que nosotros tuviéramos vida, para que no sufriéramos, para que disfrutáramos de su amor, disfrutáramos de su presencia, de su gloria, ¿sí? Entonces Él entregó a su Hijo Jesucristo, ¿para qué? Para que nos vaya bien.
No me estoy copiando del pastor, estoy haciendo un recuentico de lo que él nos trajo el domingo pasado. El Señor Jesucristo, en su amor como Padre, nos concedió el mayor regalo, la mayor bendición, el mayor deseo que podría darnos, que es, ¿qué, mis hermanos? La salvación. Muy bien, están atentos, la salvación. Pero la salvación Dios nos la regaló en 3 niveles, mis hermanos. Eso es maravilloso. Nos la regaló, nos dio la vida eterna, que es el fin último. Heredar la vida eterna con Cristo. El anhelo de Dios es que lleguemos a la vida eterna con Cristo, no sin Cristo, como nos dijo el pastor el domingo pasado, no sin Cristo, porque solo hay dos opciones de vida eterna, con Cristo en la gloria eterna o sin Cristo en el infierno eterno también. Entonces, en 3 dimensiones esa salvación: la vida eterna, la vida nueva y la vida, ¿cuál me falta? Abundante. Abundante es esa vida que Dios desea que nos vaya bien. Esa es la vida abundante en la práctica, ¿no? Que nos vaya bien. O sea, Dios en su amor nos concedió un paquete completico. El paquete completo de su amor perfecto. Vida eterna, vida nueva y vida abundante. Está en nosotros acceder a esa vida si disponemos nuestro corazón para que el Señor nos la conceda. Muy bien. ¿Qué debo hacer yo? Me pregunto, nos preguntamos. ¿Qué debo hacer yo con ese ofrecimiento tan sublime? Porque es un ofrecimiento grandioso. Él dijo, aquí está mi salvación, el que quiera, venga y tómala, recíbala, disfrútela, vívala. ¿Qué debo hacer yo con esta salvación? Pues lo que debo hacer es decidir caminar con Dios. Eso es una decisión que nosotros debemos tomar, decidir caminar con Dios en este peregrinaje aquí por la tierra. Somos peregrinos, ustedes saben, vamos transitando, vamos de camino, vamos de paso, no nos podemos detener en esta estación, tenemos que continuar. El tema que Dios me ha inspirado a través de su gracia, de su presencia, de su Santo Espíritu, que es el que nos inspira, nos guía, nos habla, es mis decisiones para este año 2022 para caminar con Dios. ¿Qué decisiones yo debo tomar para caminar con Dios? Porque es que lo decimos facilito y rapidito, ¿no es cierto? Quiero caminar este año con Dios. Claro que sí, yo sé que todos lo anhelamos. Eso, ¿quién no? Todos lo anhelamos, porque somos hijos de Dios. Pero yo debo tomar unas decisiones para poder recorrer ese camino cogidito de la mano de Dios, cogidita de la mano de Dios. Tengo una anécdota de una persona con la que Dios me permitió compartir sus últimos 7 años de la vida, una mujer maravillosa, una mujer que ya partió a la presencia del Señor y que fue un ejemplo de vida. ¿Quién fue, mis hermanos? Carmen Rosita. Muy bien, muy bien. Carmen Rosita. ¿Cuántos de los que están aquí la conocieron? Levanten la mano. Muy bien. Un ejemplo. Y yo doy gracias al Señor hoy y siempre, cuando estaba viviendo con ella allí en su apartamento, 7 años que yo viví con ella, pues la conocí muy de cerca, más de cerca que lo que la conocieron ustedes realmente, porque vivíamos ahí todo el tiempo. Una mujer que desde que se convirtió al Señor, que conoció al Señor, dedicó su vida a caminar con Él. 50 años caminó con el Señor. Y les cuento, cuando alguien la saludaba o que llegaba de visita o algo, ¿cómo estás, Carmen Rosita? Muy bien, agarradita de la mano de Dios. Así decía textualmente, agarradita de la mano de Dios y bendecida para bendecir. Y yo decía, Dios, mis hermanos, 2 principios fundamentales para poder caminar con Dios en este año 2022. Y no solamente en este año 2022, sino el resto de nuestra vida, porque pues confiamos en Dios que nos faltan muchos años todavía de vida delante del Señor. Entonces a mí me quedó grabada
esas manifestaciones de Carmen Rosita. Nombré a Mercedita, Mercedita la conoció muy de cerca también, las mujeres, etcétera, el grupo de mujeres. Entonces, mis hermanos, hoy tomemos esos dos principios o esos dos valores: caminar agarradito de la mano de Dios, cogidito de la mano, pero bien, bien firme, porque Dios no quiere soltarnos, pero a veces nosotros somos los que nos soltamos, tiramos la mano y queremos andar solos, ¿sí? Yo solito puedo, dicen los niños chiquiticos, cuando uno los quiere coger de la mano, ellos pelean y a quitar la mano porque ellos dicen yo solito puedo, pero resulta que nosotros solitos sí no podemos andar solitos el camino que el Señor nos ha puesto a caminar y a recorrer aquí en la tierra. Seguimos diciendo, les acabé de decir que debemos tomar esa decisión. Ahora yo también, a mí me gustaría preguntarles qué es una decisión, pero no me lo van a decir porque se haría un desorden. Y yo les voy a decir lo que yo pienso, lo que yo sentí que es una decisión. Una decisión es una acción que yo tomo frente a dos o más alternativas, frente a dos o más posibilidades, ¿sí? Para solucionar o para alcanzar eso que estoy buscando. Entonces yo me veo abocada a tomar una decisión o abocado. Desde que nos levantamos, mis hermanos, todos los días de esta vida tomamos decisiones, ¿no es cierto? Todos los días. Y nos acostamos y seguimos tomando decisiones. La decisión, una decisión que es importantísima, es que tú te despiertas, te levantas y levantas la mirada al cielo y dices, gracias Dios porque anoche me acosté y dormí y desperté porque tú me sustentabas. Esa es la primera decisión, reconocer la misericordia de Dios, que pudimos abrir los ojos por su misericordia. Y por la noche al acostarnos, otra decisión fundamental, decirle al Señor, pedirle perdón por nuestros pecados y decirle, en paz me acostaré, decido que me acuesto en paz porque no voy en conflicto, porque no voy en pelea, porque no se ha puesto el sol sobre mi enojo, sino que duermo en paz porque así es como el Señor me manda que lo haga, porque así Él se agrada de mí. Entonces, decisiones, desde que amanece hasta que anochece. Muy bien, muy bien. Hay diferentes clases de decisiones, ¿no es cierto? Unas son buenas, sabias, y otras son malas. Decidimos equivocadamente, erramos el blanco, actuamos como no deberíamos haber actuado. Y cada una de estas clases de decisiones, hay solamente esas dos clases, no hay intermedia. O son buenas o son malas, o son sabias o son necias, ¿sí? Bien, entonces esas decisiones tienen en ambos casos tienen resultados o consecuencias, ¿no? Eso es muy importante tenerlo presente, mis hermanos. Y sobre todo los padres, los que están levantando niñitos, los maestros, los que tenemos influencia sobre otros, enseñar y recordar que todo lo que yo haga, todo lo que yo decida, tiene efectos, tiene consecuencias, tiene resultados. Buenos o malos, depende de la clase de decisión que haya tomado. Muy bien. Las decisiones también tienen características, o la decisión en general, hablemos de la decisión. Tiene dos características importantes que yo quiero hacer alusión. Una es el compromiso y otra es la firmeza. Cuando yo tomo una decisión, yo me comprometo conmigo misma, con la persona con la que yo me comprometí, con el vecino, en el trabajo, con el esposo, con los alumnos, con quien esté a nuestro alrededor, con quien yo adquiero el compromiso, yo tengo esa responsabilidad de hacer todo lo que esté a mi alcance para lograr esa decisión que sea una decisión buena, para no desmayar, no desfallecer. Entonces, compromiso a hacer todo lo que esté a mi alcance, una característica. Otra característica de una decisión buena, firmeza. Todos lo entienden perfectamente.
no claudicar, perseverar, no tirar la toalla, como decimos en el argot popular, ¿no? Tomamos una decisión, estamos una semana en esa decisión y ya se nos olvidó, ya tiramos la toalla, ya no queremos seguir, ya la dificultad fue muy grande, nos falta valor, nos falta constancia, muchas veces nos ha faltado. Yo les preguntaría, yo no sé que no lo van a decir ni yo, ni me interesa que lo digan en este momento, pero cuando tomo una decisión errada, todos la hemos tomado en esta vida, ¿no es cierto? Yo creo que nadie puede decir, no, todas mis decisiones han sido perfectas, de acuerdo a la voluntad de Dios, en paz, todo me ha salido bien, pero sería mentiroso que dijéramos eso, ¿no? Sería mentira. Hemos tomado decisiones equivocadas, pero el Señor en su misericordia nos ha provisto. El Señor en su misericordia nos ha provisto ayudas para tomar decisiones sabias, ¿sí? Nos ha provisto diferentes ayudas, mis hermanos. Yo podría preguntarles cuáles ayudas. Él no nos dejó a nuestra suerte, allá los mando y decidan como puedan y como quieran y solitos, porque yo estoy aquí en mi trono y ustedes allá en la tierra. No, el Señor nos dejó 3 formas de ayuda fundamentales, de pronto otras, pero yo quiero ver estas básicas o quiero comentárselas. Una de esas es que nos proveyó un ayudador. Ya ustedes van pensando quién será ese ayudador. Otra, nos proveyó una guía para tomar decisiones acertadas. Otra, nos dio una alarma, pero que funciona de verdad, mis hermanos. Entonces, quiero hacer alusión a esas 3 características o 3 opciones, ayudas que nos dio el Señor para no equivocarnos. Perdón. Muy bien, mis hermanos. Dios en su amor, porque es tan bueno. ¿Quiénes son conscientes de que Dios es tan bueno? Amén. Unos no levantaron su mano. Yo creo que sí la podemos levantar bien alto. Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Y la prueba es que nos dejó 3 ayudadores para que tomemos decisiones sabias. El primero, un ayudador. ¿Quién es, mis hermanos? El Espíritu Santo de Dios. Él lo dijo clarito. Les dejo el Espíritu Santo. Yo me voy, pero no soy un padre irresponsable. No los voy a dejar ahí a su suerte, les voy a mandar un ayudador, quien los acompañe, quien los dirige, quien los consuela, quien les enseñe, quien les recuerde, ¿sí? Todas las cosas que yo les he enseñado cuando el Señor estuvo aquí en la tierra. Y esas cosas hoy no lo tenemos físicamente en la tierra, pero lo tenemos en su palabra. Amén. Muy bien. Entonces, nos dejó un ayudador. ¿Estamos aprovechando ese ayudador? Yo no sé, cada uno responda a esa pregunta. ¿Estamos aprovechando, no perdiendo esa oportunidad de ese ayudador tan maravilloso que ni siquiera alcanzamos a comprender la grandeza de ese ayudador, el Espíritu Santo de Dios? Reflexionemos, examinémonos, mirémonos a nosotros mismos y tomemos decisiones. Desde ya estamos allá interiormente tomando decisiones. Bueno, seguimos. Dios nos dejó una guía. ¿Cuál es esa guía? La palabra de Dios. El salmista que escribió este salmo tan maravilloso, el Salmo 119, dice en muchos de sus versos, pero uno solo, dice: lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué más? Y lumbrera mi camino. Y cuando necesitamos una lumbrera, una luz, es porque estamos, ¿qué? En oscuras, en oscuridad, en tinieblas. El mundo hoy está en tinieblas. Lo vemos, lo percibimos, lo sentimos, lo miramos en las noticias. Es un caos, está en una oscuridad total y absoluta el mundo. Un caos, una pérdida de valores, de moral, de respeto, una corrupción que nos ha
ataca una corrupción que nos tiene acabados realmente, no solamente aquí, en el mundo entero. Estamos en tinieblas, la inmoralidad, el pecado, los odios, los celos, los pleitos, iras, bueno, la lista sigue, ¿no, mis hermanos? Ustedes la conocen. Eso produce oscuridad, eso produce oscuridad, y en esa condición se encuentra hoy el mundo. Pero el Señor vino a ofrecernos su luz. Él dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, mis hermanos, el Señor es la luz en este mundo de oscuridad. Entonces, y la palabra es esa guía, esa guía. Ahí tú no tienes excusa, nadie, ninguno de nosotros, los que conocemos al Señor y los que vivimos y hemos conocido su palabra, no tenemos excusa para decir que nosotros también estamos ahí como en tinieblas. No estamos en tinieblas, porque tenemos la luz del mundo en nuestro interior, en nuestro ser interior. Entonces, el Señor también nos dejó esa guía que es su palabra, y la palabra es la luz del mundo. Dice la palabra: ¿con qué limpiará el joven su camino? Aquí, levanten la mano los jóvenes. Yo digo que yo soy joven de espíritu, ¿no es cierto? De espíritu. No se dejen confundir. Soy joven de espíritu, de alegría, de gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza, y la presencia del Señor embellece el rostro. Él dice que así es. ¿Cuántos lo creen? Entonces somos bellos porque el Señor está en nosotros y Él nos embellece. Amén. Ahora, el Señor nos dejó también una alarma. Ahí sí, no sé si, ahí sí como que no me van a acertar, no adivinar, sino a acertar. ¿Cuál es la alarma? La conciencia. Muy bien, Cristinita, se ganó el premio, Cristinita, la conciencia. La conciencia, una alarma. ¿Para qué colocamos una alarma? Para que nos despierte, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos dormidos, ¿sí? Si necesitamos despertarnos es porque estamos dormidos, y Dios nos dejó la conciencia. En el argot popular se dice que es la voz ¿de quién? De Dios. Es la voz de Dios, la voz que en nuestro interior grita, nos llama, nos reclama, nos anima, nos previene, nos dice: por ahí no es el camino. Entonces, una alarma. Bueno, ahora colocan las alarmas en el celular, ¿no es cierto? Pero en mi tiempo, un poco años atrás, teníamos un relojito con 2 campanitas aquí, y se le daba cuerda atrás para la alarma, para que nos despertara a las 5 de la mañana, a las 4, bueno, a la hora que fuéramos, que necesitáramos. Y cuando llegaba a esa hora, las campanitas hacían un alboroto terrible. ¿Y qué hacíamos? ¿Y qué hacen cuando colocamos la alarma hoy en el celular? Lo mismo que hacía yo cuando colocábamos el reloj. ¿Qué? Sacar la mano y apagar la alarma. No nos moleste, estamos durmiendo, no nos interrumpa el sueño. Y así hacemos con la alarma que el Señor nos dejó, que es la voz de Dios. Le decimos: no, Señor, no, ahora no, espérese un momentico, estoy aquí deleitándome, estoy durmiendo, estoy sobre mis propios laureles. Entonces, la alarma, esa alarma nos lanza, la conciencia nos lanza un SOS, que es un llamado urgente. Despiértese, tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esa es la función de la alarma. El rey David decía en el Salmo 16:7: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Verso hermoso, memorícenlo, mis hermanos. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Muy bien. De manera que estamos equipados para tomar decisiones, ¿qué? Sabias. Estamos equipados, estamos preparados. Dios no nos dejó a nuestra suerte, nos equipó y nos proveyó lo que necesitamos para que nuestras decisiones sean sabias y no volvamos a cometer torpezas como tantas veces las hemos cometido, todos, absolutamente todos. Muy bien.
Veamos, entonces los invito para que veamos algunas de esas decisiones, unas pocas, no hay tiempo para ver muchas, y al final yo quiero decirles, pero antes de que se me olvide, dejarles una tareita, ¿sí? Que en su casa sigan buscando con la Biblia como texto otras decisiones fuera de las que yo les voy a compartir esta mañana, otras decisiones que usted puede tomar para caminar este año con Dios. Bueno, la primera que yo tengo aquí, que Dios me ha guiado, inspirado, es yo decido buscar primeramente el reino. Ustedes se la saben, la pueden decir conmigo. Yo decido buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas le serán añadidas. Hay un problema, mis hermanos. Resulta que invertimos el orden. Hemos invertido la palabra, el mandato de Dios, lo hemos cambiado. Le hemos dado una vuelta. Lo último lo pusimos de primera y lo primero lo dejamos de última, o lo echamos a las espaldas, como dice la palabra. A veces echamos la palabra de Dios a la espalda. A veces le decimos al Señor, no te queremos en nuestros contornos, te queremos lejos, porque queremos hacer nuestra propia voluntad. Pero aquí el Señor nos da un mandamiento imperativo, es decir, no dice si les parece, si pueden, si quieren, si les queda tiempo, búsquenme, sino dice ya. Hoy es el día, es el momento, es el año, es el momento del año en que debemos tomar esa decisión de buscar primeramente su reino y su justicia. Y dice el Señor, y las demás cosas le serán añadidas. Bueno, ahora antes de esto yo quiero preguntar o hacer alusión, ¿cómo podemos lograr buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? En la palabra está, el pastor, los pastores aquí nos han enseñado muchas veces las disciplinas espirituales, poniendo a trabajar las disciplinas espirituales, logramos este propósito de Dios, buscar primeramente su reino y su justicia. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? Entre otras, rapidito, yo digo la oración, ¿qué más? Ayuno, otra. La palabra. Bueno, la palabra, pero leer la palabra así, salgo corriendo y ya cumplí. Meditarla, reflexionarla, sacar lección para mí, escribir qué me dijo Dios hoy en esa palabra. Porque estamos muy acostumbrados a decir, no puedo salir sin leer la palabra, entonces rapidito donde caiga, abro la Biblia y donde caiga leo ese versículo, donde llegaron mis ojos y dije, ya cumplí. Eso no funciona así, mis hermanos. Delante de Dios es de otra manera, es dándole el primer lugar. Bien, entonces es apartando tiempo, ¿no es cierto? Y aplicando las disciplinas espirituales. Y luego viene el resultado. Después de hacer esto, de aplicar las disciplinas espirituales, viene el resultado de cumplir ese mandamiento. ¿Cuál es el resultado? Las demás cosas me serán añadidas. Y resulta que como invertimos, primero buscamos las añadiduras. ¿Cuáles son las añadiduras? En el capítulo 6 de Mateo, ese trozo dice el afán y la ansiedad. ¿Cuáles son lo que buscamos como añadiduras? Ay, ¿cómo me voy a vestir? ¿Con qué voy a comprar el alimento? ¿Con qué hago el mercado? ¿Cómo me visto? ¿Dónde voy a vivir? ¿El carro? ¿Dónde voy a conseguir un carro? Es decir, las cosas materiales. Estamos ocupados en eso y nos dejamos enredar en esas cosas. Porque es que Satanás es mentiroso y astuto y engañador y él nos tiene enredados en eso, dando vueltas en lo mismo todo el tiempo, buscando los bienes materiales, las cosas materiales, y dejando de lado buscar al Señor primeramente. Y entonces nos dejamos caer en la trampa y nos dejamos de redondito engañar de Satanás, mis hermanos. Nos dedicamos a buscar lo material, lo secular, las cosas de este mundo y dejamos a Dios. Cuando el orden es buscar a Dios y después Él dice, yo ya me comprometí, yo les doy lo que les prometí, ¿sí? Las añadiduras. Muy bien, mis hermanos.
Entonces el resultado de colocar a Dios en primer lugar es que el Señor nos entrega por sí mismo las añadiduras. Él sabe que necesitamos trabajo, que necesitamos vestido, que necesitamos alimento, que necesitamos recreación. Eso también es parte importante y al Señor le encanta que tengamos tiempos de recreación, de descanso, de alegría, de compartir, ¿sí? Entonces todo eso viene de la mano poderosa de Dios, mis hermanos. Entonces yo decido primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Hagámoslo, hermanos, hagámoslo. Eso no es nuevo, nada es nuevo, pero es que el Señor es eterno y su palabra es eterna y permanece para siempre, entonces siempre tiene vigencia. Otra decisión que yo debo tomar, que Dios me guió para que la comentara, se las comunicara, le mandó este mensaje. Yo decido para caminar este año escudriñar las Escrituras. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Bueno, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué es escudriñar? Escudriñar es como hurgar, como buscar más y más y más profundo, como no solamente leer. Leer no es escudriñar las Escrituras, leer es leer, pero escudriñar es ir más al fondo, más adentro, mirar, pensar qué me quiere decir Dios, por qué dejó esta palabra por los siglos de los siglos para que permanezca para siempre. Debe tener una importancia muy, pero muy grande para que esa palabra tuviera esa característica de ser eterna. El Señor nos mandó escudriñar las Escrituras. En Juan 5:39, Él nos dio esa orden, es otro mandato terminante, imperativo. No es como ya dijimos, si nos parece, si me sobra tiempo, ¿yo qué voy a ponerme a estudiar las Escrituras si no tengo tiempo? ¿Yo qué voy a estudiar la Biblia? ¿A qué hora, Señor? Si tú sabes que yo trabajo, como dijo un expresidente de Colombia, trabajar y no más. Y hay gente, hay personas, hay hermanos y hay personas conocidas de nosotros que solo dedican su vida y su tiempo a trabajar. O sea, son esclavos del trabajo. O sea, tienen un rey que no es Dios, sino es el trabajo. Entonces las consecuencias pues, van a ser funestas. El Señor nos mandó, escudriñen las Escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas tenéis la vida eterna, lo que hablábamos al principio, la vida eterna. Y todos queremos tener esa vida eterna. Mira, Dios nos creó, nosotros no somos seres temporales, somos seres con eternidad. Dios nos creó, nos dio de sí mismo, sopló de Él en nosotros espíritu de eternidad. Por eso vamos a una vida eterna con Dios, ¿sí? Entonces, el Señor dice, escudriñenla porque en ellas tienen la vida eterna. Él no dijo, tienen la vida aquí, el trabajito y las cosas naturales que Él nos las da por añadidura. En él tenemos la vida eterna. Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. O sea, a través de las Escrituras es que conocemos al Señor. No hay otra forma de conocerlo, a través de la Escritura. Afianzamos ese conocimiento con la oración, con el estudio, con todas estas cosas, pero las Escrituras nos fueron dadas porque el Señor dijo así, a través de ellas me van a conocer a mí. Lo que hablábamos de Carmen Rosita, el que les dije al principio, ella decía, voy agarradita, caminando de la mano del Señor, y nosotros no podemos caminar de la mano de alguien que no conocemos, ¿cierto, mis hermanos? Tú no vas por la calle y de pronto se encuentra alguien y lo coge de la mano y sigue caminando con él. ¿Por qué? Porque no lo conoce, porque no le conviene, porque no es bueno, porque no es normal. Entonces, para caminar de la mano de Dios tengo que conocerlo. Si no lo conozco, no puedo caminar con Él. ¿Cómo? Tendríamos pensamientos diferentes, no habría unidad, no habría comunión. Entonces, a través de las Escrituras conocemos al Señor. Entonces, yo decido este año escudriñar las Escrituras. La iglesia, esta iglesia, es una iglesia que se preocupa porque crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y tenemos, el pastor lo dijo hace un ratico, tenemos el seminario bíblico y tenemos también el discipulado. Dos formas de estudio de la palabra, de escudriñar la palabra de Dios. A veces decimos, no, es que yo ya conozco toda la palabra, ¿qué me van a enseñar más de nuevo?
Cada día el Señor nos enseña algo nuevo y es un mandato divino. Entonces, hagámosle caso a nuestro Dios y aprovechemos la oportunidad que esta iglesia nos brinda, del discipulado y del seminario. ¿Y cuál es el resultado de decidir escudriñar las Escrituras? Toda decisión tiene un resultado. ¿Cuál es el resultado de decidir escudriñar las Escrituras? El resultado es crecimiento en la fe y en el conocimiento del Señor. Y el privilegio de poder agarrarnos de su mano porque lo conocemos, porque le tenemos confianza, porque estamos seguros, porque no tenemos miedo cuando vamos de su mano, etcétera. Entonces, mis hermanos, segunda decisión, escudriñar la palabra del Señor. Otra decisión para caminar este año con Dios. Yo decido caminar en el temor de Jehová. Es otro mandamiento del Señor, caminar en el temor de Jehová. No voy a hacer alusión a eso, todos sabemos qué es caminar, qué es el temor de Jehová. Es reconocer su gloria, su grandeza, su majestad, su poderío, su señorío, su dominio, su potestad sobre toda la creación, etcétera, etcétera. En Proverbios 19:23, el libro de Proverbios es absolutamente maravilloso, mis hermanos. A veces lo pasamos por alto, ¿no? Es tan práctico y tan maravilloso. Es lo que nos ayuda a vivir, lo que nos enseña a vivir, entre otras cosas. El temor de Jehová, dice en Proverbios 19:23, es para vida. El temor de Jehová es para producir vida en nosotros y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Así dice, es maravilloso. A mí me pareció este versículo extraordinario. Ojalá lo memoricemos también. Escudriñar la palabra también es memorizarla, ¿sí? Esforzarnos por memorizarla. Entonces, el temor de Jehová es ¿para qué, hermanos? Para vida, y con él vivirá lleno ¿de qué? De reposo el hombre. ¿Qué es reposo? De paz, de tranquilidad, de sosiego, de esperanza, de seguridad. Todo eso, cosas que nos asaltan a diario. Pero el temor de Jehová nos ayuda a permanecer en esa paz y en ese reposo. Y también el temor de Jehová es el principio ¿de qué? De la sabiduría. Y para tomar decisiones sabias, ¿qué necesito? Sabiduría, valga la redundancia, pues eso sí es de lógica, ¿no? No puedo tomar decisiones sabias si no tengo sabiduría. Y no tengo sabiduría si no conozco al Dios de la sabiduría. Y no tengo sabiduría si no la pido al Señor. En el libro de Santiago el Señor dice, si alguno de ustedes o yo tenemos falta de sabiduría, ¿qué debemos hacer? Pedirla a Dios y Él nos dará ¿cómo? Abundantemente, no así pingüemente como a veces damos nosotros, ¿no? Cuando tenemos que dar algo a alguien, alguna ayuda, beneficio, esto como que es lo más chiquitico que encontramos, ¿no es cierto? Pero el Señor en la palabra dice, y yo les daré abundantemente, exageradamente, grandemente, les daré esa sabiduría para vivir, para que no se equivoquen, para que no fracasen, para que no tengan que llorar, para que no tengamos que llorar y que lamentarnos. ¿Cuántas veces hemos llorado por decisiones equivocadas? Todos, ¿no, hermanos? ¿Cómo nos duele? Pero ya después de tomar la decisión, pues es arrepentirnos, buscar al Dios de toda sabiduría, pedirle esa sabiduría que sabemos que nos va a dar más allá de lo que nos imaginamos y de lo que pensamos o sospechamos. Muy bien, hermano. Entonces yo decido este año, ¿qué? ¿Caminar en qué? En el temor de Jehová, caminar. Pero que sea una decisión de verdad, porque el Señor está viendo y escuchando y está tomando nota de lo que ustedes están diciendo, sí, así voy a hacer, Señor. Después nos pide las cuentas a ver si lo hicimos o no lo hicimos. Muy bien. Otro punto, otra decisión que yo debo tomar es, yo decido tener misericordia con el prójimo. Importante. Ahí como que nos duele más, nos cuesta más tener misericordia con el prójimo. ¿Qué es misericordia? Es ponerme en el lugar del otro, colocarme en los zapatos del otro, como decimos coloquialmente. Es entender la necesidad del otro. Es llorar con el otro cuando llora, cuando tiene un quebranto, un fracaso, una pérdida, un dolor, una necesidad.
y es alegrarme con el otro también cuando el otro es bendecido y obtiene la victoria de la necesidad que estaba presentando delante del Señor. El Señor, esto sería, todos lo conocemos, la parábola del buen samaritano, ¿sí? Una parábola maravillosa que el Señor utilizaba para enseñarnos. Pero no vamos a hacer alusión a esa porque todos ya la conocen. ¿Por qué debemos ser misericordiosos con el prójimo? En Proverbios, otra vez Proverbios, es el libro de vida práctica, en Proverbios 14:21 dice, peca el que menosprecia a su prójimo. Pecar es rebelarse contra Dios, es ignorar a Dios, es desobedecerle, es echarlo allá a un rincón, no tenerlo en cuenta. Peca el que menosprecia a su prójimo, el que mira al prójimo por encima del otro, el que se cree superior al otro. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de él es prosperado, es bienaventurado. Hermanos, queremos que nos vaya bien a todos, como el pastor nos habló el domingo. Queremos que nos vaya bien, pero nos cuesta mucho ser misericordiosos. Nos cuesta mucho dar de nosotros al otro. Y esto de la misericordia, ¿saben qué, hermanos? Nosotros la hemos entendido casi que única y exclusivamente en el sentido material, ¿sí? De dar una ayuda, una ofrenda, un mercado, o ropa al que está sin ropa, sin vestido, una cobija. Bueno, aquí nos da, yo no sé, yo digo esto de mí misma, nos da dolor acá porque la canasta del mercado muchas veces está vacía, domingo tras domingo vacía. ¿Por qué? Porque no somos misericordiosos. No porque no tengamos, sino porque no somos misericordiosos, porque somos egoístas tantas veces, porque si doy una cosa voy a pensar que me va a hacer falta a mí esta semana para alimentarme. Así no funcionan las cosas con Dios. El Señor nos ha mandado a ser misericordiosos, pero no solamente misericordioso en el sentido de dar ayuda económica, misericordioso, yo soy misericordioso cuando escucho al otro que tiene una necesidad, cuando tiene un problema, cuando el otro llora y me acerco a él, le pregunto qué le pasa, cuénteme si quiere, si puede, si tiene confianza y yo le escucho. Misericordioso cuando yo le puedo dar una palabra de aliento, ¿sí? Misericordioso cuando yo me alegro con sus alegrías y cuando lloro con su dolor. Eso es ser misericordioso, mis hermanos. No solamente dar, claro, el Señor nos manda a dar al necesitado. Además hay una promesa, el que da al pobre, ¿qué pasa, mis hermanos? Le presta a Dios y Dios sí que paga intereses, pero esos caros, bien elevados, mis hermanos. Entonces, el que es misericordioso alcanzará también misericordia. Y misericordioso no es, como ya dijimos, no solamente en lo material, hay que ser misericordioso con el que tiene un problema, con el que llora, con el que está pasando un momento difícil, con el que siente que Dios no le escucha, que por más que ha clamado no tiene la respuesta. Ser misericordioso es traerle palabra de consuelo, de esperanza, de paz. ¿Y cuál es el resultado de ser misericordioso? El Señor nos dice que seremos bienaventurados. ¿Saben qué significa bienaventurado, no? Bien, pues bien, ¿no es cierto? Aventurado, dichoso, le va bien, todo bien, como decía el pibe, todo bien, todo bien. Ser bienaventurado es que todo le va bien, aunque tenga un momento de dolor, de angustia. Es decir, en nosotros, mis hermanos, tenemos que tener cara de gozo, sentir la alegría de la presencia del Señor. A veces tenemos caras amargadas, ¿no? A toda hora amargados, pero ¿cómo que amargados si mi Padre es el Dios del universo, el Rey de reyes y Señor de señores? ¿Por qué voy a estar amargado? Entonces, seamos alegres, gocémonos de tener a Dios en el corazón. Disfrutémoslo, expresémoslo con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestro ser.
Eso es importante. Antiguamente también había una canción que dice, yo le alabo, algo decía, yo le alabo con las manos, yo le alabo con los pies. Es decir, el gozo del Señor es mi fortaleza, ¿no, mis hermanos? Pero a veces es como la cara larga. Entonces, que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos ayude a que podamos ser misericordiosos con el otro, motivándole también, enseñándole algo que nosotros sabemos y le podemos enseñar. A veces somos egoístas y no queremos enseñar de lo que nosotros sabemos porque pensamos que el otro nos va a quitar el trabajo o el arte que nosotros tenemos, y el Señor nos ha mandado a compartir también el conocimiento, la habilidad, la destreza que Dios nos haya entregado, el don, el talento que Dios nos haya entregado. Hoy lo leyeron aquí los que el pastor y también Felipito, en Proverbios 11:25. El resultado es que el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El que bendice será bendecido, y no le va a faltar, y no va a venir a pobreza, sino que va a venir a abundancia. Yo decido caminar este año con Dios, pagando mis diezmos, cumpliendo con mis diezmos y ofrendas. He ahí el problema. Esto es una cosa bien difícil para muchas personas porque todavía no le hemos creído al Señor. Ahí está el problema. El Señor dice, pruébenme en esto. Si es que no me creen la palabra que yo les digo, pruébenme, a ver, pero cumplan con sus diezmos y ofrendas. Yo lo digo, soy la voz de Dios en este momento, porque Dios lo dice en su palabra. Esto no es invención mía, ni de los pastores, ni de los líderes, es invención de Dios. Eso sí se lo inventó el Señor, porque esa fue la forma que Él estableció para que su reino siga extendiéndose aquí en la tierra. Y para los que sirven, los que trabajan, los que han entregado su vida al ministerio de la iglesia, tengan suficiente para vivir. Tengan para vivir. Eso el Señor dijo, el que predica, el que trabaja en el evangelio, en la casa, en el reino de Dios, que viva en el evangelio. No que se enriquezca, no que use diferentes técnicas que usan muchos para enriquecerse, lamentablemente. Pero nosotros tenemos un Dios al que le tememos y al que amamos y al que le cumplimos, y Él entonces nos cumple a nosotros también. Amén, amén. El Señor dice, pruébenme en esto. Ya ustedes dedujeron en qué verso está ese mandamiento del Señor. Es un mandamiento imperativo, no es que si pueden, no es que si quieren, no es que si les sobra, ¿no? Páguenme los diezmos y las ofrendas si les sobra. El Señor no dijo eso, pero lo hacemos, lo hacemos. Primero, todo lo demás, y si me sobra, doy al Señor, y si no me sobra, qué pena, Señor, es que no me alcanzó. El Señor dice, pruébenme, si es que les parece mentira lo que estoy diciendo, pruébenme, y si no, y verán cómo yo abro las ventanas de los cielos y derramo bendición, poca, hasta que sobreabunde. Pero no le hemos creído. Ahí está el problema, mis hermanos. No le hemos creído. El Señor dice, pruébenme. Pruébenme, si no les haré bendición hasta que sobreabunde. Eso está ¿en qué libro? Malaquías, ¿qué? 3, ¿qué versículo? 10, muy bien. Pero antes está el versículo 8 y se lo voy a relatar porque ese es muy importante también tenerlo en cuenta. El profeta Malaquías fue el último profeta, ¿sí?, del Antiguo Testamento. Después del profeta ya no hubo más profecía durante, creo, como 400 años, pastor, me parece, 400 años de silencio profético de Dios. Y yo me puse a pensar, mis hermanos, ¿por qué Dios permitió que este profeta hiciera alusión a eso, que iba a quedar ahí vigente por toda la eternidad, pero de manera especial en esos 400 años de silencio profético? La importancia de esas palabras que dijo el profeta Malaquías, tienen que ser delante de Dios unas palabras y una importancia poderosísima. Es un mandamiento de Dios. Y entonces el profeta le estaba hablando al pueblo rebelde, duro de servir,
Bueno, yo no sé si eso se puede aplicar a nosotros, creo que no. El pastor siempre ha dicho que este es un pueblo muy chévere, muy bonito para pastorear, que es muy dócil. Yo no sé, pastor, ¿qué decimos? Amén. Ah, bueno, entonces eso era para ese tiempo, eso era para el tiempo antiguo, mentiras, para hoy también. Entonces el Señor a través del profeta le dice al pueblo: ¿robará el hombre a Dios? Y ellos se alarmaron. El pueblo dijo: ¿cómo así? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se le ocurre, profeta, que vamos a robar a Dios? ¿Cómo se le ocurre? No, nunca, jamás, eso no hemos hecho ni lo haremos. Y antes todavía tienen la osadía de preguntarle a Dios: ¿en qué te hemos robado? Nosotros no nos parece que te hayamos robado en nada. ¿En qué te hemos robado? ¿Y quién responde esa pregunta? Dios. No la responde el profeta, la responde Dios: en vuestros diezmos y ofrendas me habéis robado. Palabra de Dios, digamos, hermanos, palabra de Dios, como decíamos en la iglesia católica, ese estribillo, palabra de Dios. ¿Qué más? Te alabamos, Señor, porque vamos a cumplir ese mandamiento de hoy en adelante, si usted quiere que le vaya bien. El Señor dice: pruébenme en esto, si no derramaré bendición. ¿Y cuál es el resultado de esta obediencia a Dios en cuanto a tomar esta decisión? El resultado es que el Señor está en el versículo 11 de Malaquías 3. El Señor le dice al pueblo: reprenderé por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Dice Jehová, el Señor de los ejércitos. Y yo coloqué aquí: nada más ni nada menos que quien lo dice es el Señor Jehová de los ejércitos, quien pelea mis batallas. Es el que lo está diciendo. ¿Se lo vamos a creer o no le vamos a creer la palabra de Dios? La vamos a creer. El Señor solo está esperando que le creamos. Él tiene sus tesoros dispuestos para derramarlos, para bendecirnos, para guiarnos, para acompañarnos, pero tenemos que hacer nuestra parte, tomar la decisión y trabajarle a esa decisión para lograrla, porque eso no es por arte de magia, es un trabajo, un proceso. Muy bien, mis hermanos. Entonces, el Señor, en ese tiempo era una sociedad agrícola, ¿no? Por eso el profeta nombra que el Señor reprenderá por nosotros al devorador, a las plagas, los insectos, los que devoraban los cultivos y acababan, y por eso estaban en pobreza, ¿sí? Porque esto se acababa, el fruto del trabajo de ellos. Pero el Señor promete que Él va a luchar y va a pelear contra esos devoradores. Hoy no estamos sembrando porque vivimos en una ciudad, pero sí hay devoradores que devoran nuestra economía, ¿sí? Malas decisiones, fracasos, negocios mal tomados, ¿sí? Inversiones equivocadas que hacemos a veces, descuido en la economía, mala administración del dinero, de lo que Dios nos da cada día, sea mucho o sea poco, la medida que Dios nos haya dado, tenemos que saberla administrar. Y el Señor promete que si tú cumples con la demanda del Señor, Él se va a encargar de que no haya más pérdida, más fracaso, más pobreza, más miseria. Y el que pelea, Jehová de los ejércitos, que pelea por nosotros. Esto es muy largo. ¿Mucho tiempo? Bueno, me falta un puntico y termino, mis hermanos, qué pena. Pastor, sí, un puntico y termino. Sexto dice: yo decido caminar con Dios, para caminar con Dios, consagrar mi casa, mi familia, mi vida, mi simiente al Señor. Oiga, hermanos, nosotros a veces creemos que consagrar a nuestros hijos al Señor es cuando los traemos aquí a presentarlos delante de la iglesia y delante del Señor cuando son pequeñitos, bebecitos. Pero yo tengo que consagrar mis hijos todos los días de mi vida al Señor, ¿sí? Todos los días de mi vida. Entre más grandes, mayor esfuerzo en consagrarlos, en interceder, en clamar por ellos, porque los peligros son más grandes para apartarlos del propósito de Dios.
tengo solo terminar con esto. ¿Recuerdan a Ana, a la mujer que no podía tener hijos? Bueno, ella consagró a su hijo ¿desde cuándo? Desde antes de nacer. Y hoy yo pensaba aquí Paolita, que está esperando un bebecito ya dentro de poquito, y Juliana, que también está esperando bebé. No sé si habrá más sorpresas por ahí de hermanas que estén esperando bebé. Conságrenlos al Señor desde antes, desde este mismo momento. Eso puede ocurrir, ¿cierto, mis hermanos? Eso puede ocurrir. Consagrémoslo al Señor, consagrémoslo al Señor desde ahora. Y Ana lo consagró. ¿Y cuál fue el resultado de esa consagración? Un hijo que fue profeta, sacerdote y juez de Israel, un siervo del Dios Altísimo, tremendo. Y ese Dios que permitió que ese hijo lograra esa consagración es el mismo Dios al que nosotros le consagramos nuestros hijos hoy. Que así sea, mis hermanos. Entonces, quiero terminar con el verso que Josué le dijo al pueblo. Cuando ya Josué iba a terminar su carrera aquí en la tierra, de llevar el pueblo a la tierra, a poseer la tierra prometida, él se despidió del pueblo con un recuento de todo lo que había sucedido con el pueblo. Y al final él les da una exhortación. Les dice: bueno, ustedes han visto la gloria de Dios, escojan hoy a quién quieren servir. Si a Jehová el Señor o a los dioses paganos de los pueblos donde el Señor los trajo para poseer esas tierras. Pero él dijo decididamente: yo y mi casa serviremos a Jehová. Terminamos repitiendo esa palabra todos, mis hermanos: yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Dios los bendiga y les conceda esas peticiones. ¿Por qué no nos colocamos de pie por un momento? Hoy la palabra del Señor ha sido clara. Mis decisiones para caminar con Dios en este nuevo año. Para caminar con Dios, la predicadora nos dijo: hay que saber tomar decisiones. La vida se compone de las decisiones que tomamos. Si usted vive sin tomar decisiones, como dicen coloquialmente, al garete, su vida tendrá resultados que quizás usted no quería. Pero si usted se compromete delante de Dios a tomar decisiones, su vida tendrá un resultado diferente. ¿Cuál es el reto? Que hoy la palabra del Señor nos dice: aprendamos a tomar decisiones. Se nos habló de la primera y más importante decisión: buscar a Dios. Buscar primero el reino de Dios. Se nos habló de caminar en el temor de Dios. ¿Sabe que esa es una decisión que se toma todos los días? Cuando usted se levante de su cama y ponga su pie derecho o izquierdo, el primero que ponga, dependiendo del lado por donde duerma, usted decida buscar a Dios. Y usted le dice: Señor, hoy te voy a buscar. Se nos habló de decidir tener misericordia para con el prójimo. Es una decisión que se toma todos los días. Se nos habló de decidir honrar a Jehová con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y vivir una vida consagrada en familia delante del Señor. No necesita esperar a mañana. Para consagrarse usted y consagrar a su familia, puede hacerlo hoy. La predicadora nos enseñó que en cada decisión nos dio un fundamento bíblico y nos mostró el cómo lo podemos hacer. Así que hoy salimos con unas herramientas claras para decidir. No permita que otros decidan por usted. Que la televisión no decida por usted. Que los pecados no decidan por usted. Que los vicios no decidan por usted. Que el placer no decida por usted. Tome el control de su vida y ríndala delante del Señor y tome buenas decisiones. ¿Quiere que le vaya bien en este año? Tome buenas
decisiones. Jóvenes, ¿quiere que les vaya bien en la vida? Desde hoy tomen buenas decisiones. No esperen a ser adultos, tomen buenas decisiones hoy. Y una de las que se nos habló es escudriñar la palabra del Señor. Así que yo quiero invitar, Pastor Diego, pase por aquí adelante. Le voy a pedir el favor al Pastor Diego que nos va a dirigir en una oración. Una oración donde usted y yo vamos a poner nuestras decisiones delante del Señor. ¿Sabe qué pasa mucho en nuestra vida? Que cuando no nos va bien, tendemos como seres humanos a echarle la culpa a los demás. Es que fue culpa de mi esposa, fue culpa de mi esposo, es que fue culpa de mis hijos, es que fue culpa de mis padres, es que fue culpa del trabajo. Y muchas veces decimos, es que fue culpa de Dios. Pero hoy, tome buenas decisiones y tome conciencia de que su vida está en las manos de Dios, pero es su responsabilidad y mi responsabilidad tomar buenas decisiones. ¿Cuántos vamos a tomar decisiones de la mano de Dios? Vamos a orar, Pastor Dieguito. Muy buenos días a todos. Quiero que incline sus cabezas, sus rostros, cierre sus ojos. Si quiere levantar las manos al cielo a los que nos están viendo, hágalo también allí en su casa. Este es un momento cuando tomamos la decisión de poner a Dios en primer lugar y buscar su reino y su justicia, todo lo demás es añadido. Adicional a eso, quiero contarles que uno de mis versículos favoritos es Job 22:28, y dice, conforme a lo que la palabra de hoy nos trajo nuestra querida predicadora Beatriz, dice la Biblia, determinarás a sí mismo una cosa, y esta te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz, y esa luz es la luz del Señor. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa mañana, Señor, tu palabra ha sido expuesta, Señor, tu palabra ha sido predicada, tu palabra es luz, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Señor. Lámpara para los pasos largos y luz, Señor, para los pasos cortos, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a que mis decisiones sean firmes. Yo determino, Señor, buscarte por encima de todas las cosas, que tú seas la preeminencia de mi corazón, de mis pensamientos, al levantarme, al acostarme, al salir de mi casa, en el camino, en la vuelta, Señor, en todas las cosas, de poner a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, Señor, de comprometerme contigo, Señor, a ser una persona que escudriña tu palabra día y noche, Señor, porque en ella, Señor, encontramos que hablan de ti, de tu corazón. Y yo quiero que me guíes, yo quiero que me dirijas, yo quiero que cada decisión en esta mañana, Señor, y de aquí en adelante, yo la tome a la luz de tu palabra. No voy a tomar una decisión sin leer primero tu palabra. No voy a tomar una decisión sin que tú hables a mi conciencia, Señor, que escuche tu voz. Pararé y ante la duda no voy a hacer nada, Señor, sino que buscaré tu rostro y haré justicia, Señor. Pero también tú dices que tú tienes misericordia y es feliz aquella persona, Señor, que hace misericordia. Me pondré en los zapatos del otro, Señor. Ayudaré, correré la milla extra, le daré mi capa, Señor. Pondré la otra mejilla conforme a lo que dice tu palabra. Pondré por obra tu palabra, porque así tú lo dices. El que aprende y practica lo aprendido se ama a sí mismo y prospera, Señor. Hoy hemos orado, hoy hemos escuchado tu palabra y decido por encima de todo seguirte, adorarte, servirte, Señor, comprometerme a que también mi bolsillo, mi economía, todo es tuyo, como dice tu palabra. Y el salmista dijo, de lo recibido de tu mano yo te daré, Señor, porque aparte que tengo mi salud, que tengo mi familia, que tengo trabajo, Señor, que tengo una casa, que tengo un techo, que tengo comida, todo proviene de la tierra que tú nos has dado. Y en esta tierra, Señor, planto mis pies y declaro con mi boca y con mi corazón que Jesús es mi proveedor, que Jesús es el Señor de mi vida.
Padre, te entrego mi economía, te entrego las fuerzas, te entrego mi corazón, te entrego mi mente, te entrego todos los días que voy camino a mi trabajo. Dame la sabiduría, dame la fuerza para trabajar, Señor. Y con ello voy a honrarte, voy a servirte, voy a ayudar a que el reino tuyo crezca en esta congregación, en el nombre del Señor Jesús. Pero también, Padre, consagro mi casa. Voy a consagrar a mi esposa. Me comprometo a orar por mi esposa todos los días de mi vida. Me comprometo a orar por mi familia, Señor, por mi esposo, por mis hijos, por mis padres, Señor. Voy a consagrar y también me comprometo con mi familia en Cristo Jesús, de orar por los pastores, de orar por mis hermanos, de orar por los que están en necesidad. Yo y mi casa te serviremos todos los días de nuestra vida hasta que tú vengas por nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias por conectarte con Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible.